A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Génesis capítulo 18, versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Ahí me voy a detener. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. No voy a meterme a explicarles mucho acerca de esto, porque ya lo hice en el mensaje anterior. Solamente quiero decirle que a quien se está haciendo referencia aquí, en Génesis capítulo 18, versículo 16, es a dos ángeles en forma de hombres que se levantaron después de estar comiendo en la casa de Abraham para salir de ahí a cumplir inmediatamente una misión. Y esa misión era la destrucción de varias ciudades en un valle muy grande y muy hermoso, muy especialmente Sodoma y Gomorra. Por lo regular se habla nada más de Sodoma y Gomorra, y nos vamos a centrar nada más en ellas porque son las que más se mencionan. Deben de haber sido las más importantes, deben de haber sido las más grandes, las más conocidas. El asunto es que aquí vemos en la palabra de Dios que dice así, Génesis capítulo 18, versículo 16, solamente la primera mitad. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Hermanos, hermanas, yo no me recuerdo cuántos años hace que yo leí esta escritura, pero sí te puedo asegurar que hace cuando menos unos 38 años, posiblemente 40 años. Y aquella ocasión que estaba leyendo esta porción de la palabra de Dios, lo relacionado con el juicio de Sodoma y Gomorra, cuando yo llegué a este versículo 16 en su primera parte, yo sentí algo horrible. Yo sentí que algo comenzaba a bajar desde la parte alta de mi cabeza por todo mi cuerpo, y sentí un terror. Sentí que se me estremecía el cuerpo porque Dios me revelaba algo terrible. Y era que aquellos dos ángeles en forma de varones, juntamente con Dios en forma de varón también, porque según dice la palabra de Dios, si usted tiene tiempo, lea lo que viene antes de este versículo, el contexto de lo que hemos leído, y descubrirá que Abraham había salido fuera de su tienda, debajo de la sombra de un árbol. Aquello era desértico. Pienso yo que ha de haber sido un lugar de esos que son muy desérticos, pero de pronto alguien establece ahí su vivienda y planta un árbol, de manera que se puede ver a lo lejos aquella casa de campaña. No eran casas fundadas sobre la tierra, sino eran casas de campaña, pero ahí habían plantado un árbol. Y ahí estaba Abraham cuando vio a lo lejos que venían tres hombres. En cuanto los vio que se iban acercando, se levantó y vino y se inclinó a ellos en señal de respeto y les dijo:
si ustedes consideran que yo sea digno, por favor pasen a mi casa, que quisiera darles un lugar, una silla donde se sienten. Quisiera darles una silla donde se sienten. Quisiera ponerles agua para que pongan sus pies, que vienen tan cansados y tan con el ambiente tan caliente, y les caerá bien ponerlos en agua fresca, entre tanto que mi mujer les prepara unos alimentos, y así ustedes siguen su camino. De manera que comieron, y lo que llama mi atención aquí es que dice: y los varones se levantaron de ahí y miraron a Sodoma. Hermano, hermana, el mensaje en este día le he titulado: Dios apuntó sus cañones hacia Sodoma. Posiblemente para algunas personas, porque no faltan las personas que pues todo les molesta, y de pronto digan: uy, qué título le puso el hermano Rodríguez al mensaje. Pues sí, suena así muy de película, pero es una terrible realidad. Y más vale que lo veamos de esta manera, porque si usted es una persona que teme a Dios y crea la palabra de Dios y permite que Dios le revele en este día, déjeme decirle, a usted le puede suceder lo mismo que me sucedió a mí hace alrededor de 40 años, que leyendo la palabra de Dios empecé a sudar frío, empezó mi cuerpo a estremecerse, y es que Dios me estaba revelando que había llegado el momento de hacerle juicio a aquellas ciudades que se habían olvidado de Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga, abra sus oídos espirituales, ponga atención a la palabra de Dios y pídale a Dios que le revele su palabra, porque es una tristeza que haya tantas personas, fíjese bien, que se jactan de ser religiosas, pero que no tienen ninguna experiencia espiritual. Es una vergüenza, es una lástima que haya tantos cristianos que a cada día oyen mensajes, acuden a los servicios, leen la palabra de Dios, pero que de pronto, leyendo estas porciones de la Escritura, no sientan que su corazón se les agita y se les quisiera salir. Hermano, hermana, una vez más le digo, piensa en esto. Al mensaje yo le he titulado en este día: Dios apuntó sus cañones hacia Sodoma. En otras palabras, por mucho tiempo, los habitantes de aquellas ciudades, para comenzar Sodoma y Gomorra y las demás que se habían contagiado, por mucho tiempo esta gente había ignorado a Dios. Y no importa de qué muera una persona, esto es cuando Dios le hace juicio. Lo que sí quiero decirle, comenzó aquella persona, comenzó aquel grupo de gente, comenzó aquella ciudad ignorando a Dios. Entonces déjeme decirle, toda esta gente de Sodoma y Gomorra un día comenzó a ignorar a Dios. Dios nos ha puesto a nosotros una conciencia. Y Dios, aunque usted no haya escuchado la voz de Dios, aunque nunca haya escuchado que le leyeran la Biblia o nunca usted leyó la palabra de Dios, sin embargo hay un aparatito dentro de nosotros que se llama conciencia, la cual nos hace saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Tenemos el soplo de Dios, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Somos como Dios en esa área, es decir, somos espíritu también.
No le estoy diciendo que somos dioses. Oiga bien, por eso quiero hacer aclaraciones, porque no faltan los que solamente están mirando a ver qué cosas malas inventan. Le digo, nosotros somos como Dios porque Dios es espíritu, y cuando Dios sopló de su aliento en el hombre al nacer, Dios le imparte de sí mismo, de su naturaleza. Por lo tanto, nosotros podemos tener esa comunión con Dios en espíritu. De manera que los hombres de Sodoma y Gomorra comenzaron a ignorar a Dios y comenzaron a dejarse llevar por sus pasiones. Después de que el hombre, es decir, Adán y Eva, pecaron, desobedecieron a Dios, entonces ya se quedó una naturaleza pecaminosa en ellos, que los guiaba, los movía a hacer el mal. De manera que si empezamos a ignorar a Dios, muy pronto nos vamos a ir inclinándonos más y más a las cosas del mal, hasta que llegue el momento que completamente estamos ignorando a Dios. Ya no nos importa qué diga Dios, no nos importa qué es lo que Dios quiera que hagamos, ya solamente nos importa complacernos a nosotros mismos. Y así se encontraba esta gente. Y lo que le quiero decir es esto, que no sabemos cuánto tiempo ellos estuvieron ignorando a Dios, y no solamente ignorando a Dios, sino ofendiendo a Dios, porque de pronto comenzamos a ignorar a Dios, pero tan pronto como comenzamos a satisfacernos con todo lo que nos rodea después de haber ignorado a Dios, entonces ya lo estamos ofendiendo, porque ya estamos quebrantando el orden que Dios ha establecido. De manera que así vivía esta gente, y pensaban que era normal, pensaban que tenían derecho, pensaban, como dicen muchos allá en mi pueblo, hay que darle gusto a la vida, al fin que solamente tenemos una vida. Hay que darle gusto a la vida, al fin que solamente una vez vivimos en esta tierra. Así vivían aquellas gentes de Sodoma y Gomorra. Oiga bien, piense por qué le puse como título al mensaje de este día: Dios apuntó sus cañones hacia Sodoma. Porque hasta el momento que estaban terminando de comer, aquellos dos varones, que eran dos ángeles que habían sido enviados a destruir aquellas ciudades, hasta el momento que estaban terminando de comer, todo estaba normal. Lo anormal comenzó en el momento que ellos empezaron a levantarse de estar sentados comiendo. Mira, hermano, mira, hermana, cómo cambian las cosas de un momento a otro. En un instante todo está normal. En el siguiente instante, mi hermano, mi hermana, las cosas cambiaron. Aquellos dos varones estaban sentados, tranquilos, comiendo como lo más normal del mundo. Es más, hasta para Abraham era normal. Abraham no sabía que aquellos dos varones eran ángeles, mucho menos sabía que el tercero de ellos era el mismo Dios en forma de hombre. ¡Qué tremendo! Pero la Biblia dice, y aquí es donde a mí me hace temblar este versículo, porque dice la palabra de Dios ahí en lo que acabamos de leer: y los varones se levantaron de ahí, se levantaron de donde estaban sentados. Y si estaban sentados mirando hacia el oriente, y si Sodoma y Gomorra estaban hacia el sur de donde ellos estaban, pues estaban sentados mirando hacia el oriente, todo normal, todo tranquilo. Pero lo tremendo es cuando ellos comienzan a levantarse y empiezan a aguzar su mirada como quien lleva un tanque de guerra
Y usted sabe que van los que van moviendo el tanque de guerra. Y de pronto hay un momento que se detiene el tanque y usted nada más ve que aquella parte del tanque, esa parte de arriba que se mueve, que gira hacia los lados y se mueve el cañón, así usted ve que se va moviendo, va girando aquella parte de arriba y se va moviendo el cañón. Aquellos dos hombres aparentemente, pero eran ángeles, se pusieron de pie. ¿Para dónde estaban mirando? No dice la Biblia. Lo que sí dice la Biblia, que empezaron a enfocar su mirada hacia Sodoma. Yo te digo, hermano, yo te digo, hermana, para mí nunca es fácil predicar la palabra de Dios. Porque hay momentos tan serios, tan importantes, tan especiales, que uno quisiera no seguir hablando, sino dejar que se mueva lo que Dios está produciendo en ti. Y hace, como te digo, alrededor de 40 años, leía muy tranquilamente la palabra de Dios, muy normalmente la palabra de Dios. Y cuando llegué a este punto, se me heló la sangre, porque sentí que aquellos dos inofensivos varones, que aquellos dos varones tranquilos, varones de paz, estaban comiendo muy tranquilos, inofensivos, y de pronto se pararon y dice, y miraron hacia Sodoma. ¡Ay de ti, Sodoma! Porque los cañones de Dios se enfocaron hacia ti. Y Dios, cuando enfoca sus cañones, hermano, hermana, ya no hay oportunidad de nada. Dice, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Mira, hermano, los hombres somos unos malcriados delante de Dios, todos. Los que no ofendemos directamente a Dios con drogas, con asesinatos y con violaciones y tanta cosa, pero ofendemos a Dios de otras maneras. Y nosotros siempre pensamos que estamos bien. Pero hay un momento cuando viene algún accidente, cuando viene una enfermedad contagiosa y se nos da la noticia y lloramos desesperadamente. Somos unos hipócritas, somos unos cobardes a la hora de la hora. La Biblia habla de un gobernante, de un monarca, un rey muy conocido, el cual dice que tenía una fiesta con muchos monarcas, con muchos gobernantes y sus mujeres. Y dice que este hombre quiso quedar bien con todos sus invitados. Y se acordó que en una de esas batallas que habían tenido, trajeron cosas de la casa de Dios, del pueblo de Israel, vasos que se usaban en el templo, cosas consagradas a Dios. Y a él se le hizo fácil. Dijo, ya que estoy con todos los monarcas de alrededor, voy a quedar bien con ellos. Y delante de todos dijo, les voy a conceder un privilegio especial. Les voy a servir vino en los vasos que se usaron en el templo de los israelitas. Y mandó traer los vasos y le sirvieron vinos, y le sirvieron vino a los monarcas de alrededor y a las prostitutas que había ahí. Y en eso estaban en la fiesta muy bonita, muy alegre, cuando dice la palabra de Dios, como seguramente que el castillo era muy grande, con paredes muy altas,
dice que de pronto en una de esas paredes comenzó a mirarse una mano que se movía y escribía algo en aquella pared. Y dice que empezó a escribir y escribir y escribir. Y lo que escribía era en el idioma de ellos unas palabras que decían: Mene, Mene, Tekel, Umar, Uparsin. Y dice que esas palabras querían decir: hoy ha sido pesado en balanza y ha sido encontrado falto. Y a partir de este momento tu reino se le dará a alguien más. Y a donde te quiero llevar es que dice que aquel monarca creído, vanidoso, que se creía la gran cosa, dice que le pegaban una rodilla contra la otra cuando vio que se manifestaba la gloria de Dios. Hermano, hermana, mira lo que sucedió acá. Abraham no sabía que Dios estaba ahí con él. Abraham no sabía que aquellos dos hombres eran dos ángeles en forma de hombre. Y Abraham no sabía la misión que traían aquellos dos varones. Cuando aquellos dos varones se levantan y ponen su mirada hacia Sodoma, mejor lo entendemos tú y yo, mi hermano, que Abraham. Porque tú y yo ya sabemos que aquellos tres varones eran Dios y dos ángeles. Y que cuando se levantaron aquellos varones y enfocaron su mirada hacia Sodoma, es porque Sodoma iba a ser derribada con los cañones de Dios. Era que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas con las llamas de fuego del Altísimo. Aquí es donde yo digo, ¿cómo estamos en este día delante de Dios? ¿Y cómo estará Dios en estos momentos con su armamento? ¿Tendrá Dios todo su armamento guardado de las destrucciones que ha causado en siglos anteriores? ¿Será que el armamento de Dios está guardado y oxidado allá? ¿Y qué tal si los cañones de Dios están apuntando hacia El Salvador? Porque tengo a muchos salvadoreños en estos momentos que me están mirando y me están escuchando. Y déjame decirte, puede haber muchos salvadoreños que me están mirando y escuchando y simplemente me están escuchando como si no entendieran. Esto es como para que cayéramos de rodillas y pidiéramos a Dios misericordia. Hermano Rodríguez, pero ¿cómo cree? Si somos tantos cristianos en El Salvador, ¿cómo cree usted que nosotros podríamos estar en un punto tan serio? ¿Me puedes decir que no? ¿O Guatemala? ¿O Estados Unidos? ¿O México? Nada más mira lo que estamos haciendo alrededor. Nada más mira la maldad, mira los secuestros, mira las violaciones, mira los asesinatos, mira la drogadicción, mira el desenfreno sexual que hay por todos lados. Hermano Rodríguez, pero nosotros somos cristianos. Pues somos cristianos, pero estamos dentro de estos países. Somos cristianos, pero estamos aquí donde está toda la gente. Nosotros deberíamos de caer de rodillas, tomando como Daniel, el profeta Daniel, no se ponía a orar y decía: Señor, ten misericordia de esta gente pecadora. El profeta Daniel
siendo un hombre de Dios que oraba 3 veces al día, cuando hablaba del pecado del pueblo, se ponía él primero como pecador y decía: Señor, ten misericordia de nosotros. De nosotros son los hierros, de nosotros son los errores y los pecados, Señor. De nosotros te hemos fallado, hemos sido pecadores, hemos sido malvados. Él se metía al frente de todos ellos. Por eso te digo, yo siento que el armamento de Dios, como el armamento humano, tú tienes que saber que un arma debe de estar siempre en perfecto estado. Un arma, aunque no se dispare, tiene que estar limpia, tiene que estar aceitada, mucho más si se dispara. De manera que si algo debe de estar con mucho cuidado, no es solamente los ejercicios de los soldados, no es solamente lo que tiene que verse en su uniforme, la nitidez en su uniforme. Una de las cosas más importantes es que el armamento esté bien aceitadito, que esté bien limpio, bien arregladito, a manera que en cualquier momento salga un disparo, pero que se escuche nítido, porque cuando tú escuchas un disparo tiene que escucharse nítido cuando el arma está bien arregladita, bien ordenadita, bien limpiecita. Te estoy diciendo todo esto para que te des una idea, que el armamento de Dios está solamente para que se escuche un disparo y se acabó todo. Un disparo y alguien cayó. Ojalá que me entiendas. Aquí podemos ver que dice: y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Te voy a leer lo que dice en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Me gusta leer otras Biblias en ocasiones, porque una Biblia diferente o una Biblia que viene de otro traductor puede traer una palabra que la otra Biblia no traía, y eso nos hace entender mejor el mensaje. Y dice así la Biblia Nueva Traducción Viviente: después de haber comido, esto no lo dice la Biblia Reina Valera, después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Aquí, todos los que estamos escuchando la palabra de Dios y todos los que estamos leyendo la palabra de Dios, en este momento deberíamos de caer de rodillas. Escúchame bien. Cuando yo leo la palabra de Dios por las noches, por las madrugadas, yo me detengo ahí porque Dios me hace experimentar algo muy especial. Y me detengo y se me quebranta el corazón y derramo mi alma delante del Señor. Y le pido perdón al Señor por lo que yo lo haya ofendido. Y le pido perdón al Señor por mi ciudad. Le pido perdón al Señor por mi estado. Le pido al Señor perdón por mi país. Y le pido perdón al Señor por el mundo. Mira, dice: después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. En este momento, todos, sin excepción, todos, al entender esto, cuando Dios nos revele esto, deberíamos de caer de rodillas y a una voz decirle desde lo más profundo del corazón:
con quebrantamiento de alma, con verdadero arrepentimiento, con dolor allá adentro, deberíamos decirle: Señor, míranos, pero no nos vayas a mirar de la manera que miraste a Sodoma. No, Señor, esa mirada no la podemos soportar. Hermano, hermana, si no sientes quebrantarte y no sientes caer de rodillas, porque puedes decir: hermano Rodríguez, yo no entiendo por qué dice usted eso. Entonces déjame decirte que andas muy lejos del camino de Dios. Entonces déjame decirte, aunque seas un predicador, déjame decirte, estás lejos del camino de Dios. Porque sabiendo cómo ha crecido la maldad, yo te puedo decir en estos momentos, los cañones de Dios no están sobre El Salvador, no están sobre Guatemala, no están sobre Honduras, sobre México, sobre Cuba, sobre Argentina. Los cañones de Dios están a la distancia, mirando solamente el mundo como una bolita pequeña para destruirla completamente. Y nosotros deberíamos de estar quebrantados, buscando a Dios con todo nuestro ser. Y digo nosotros, porque tú y yo, hermano, tú y yo, hermana, que conocemos la palabra de Dios, somos los que deberíamos interceder por la humanidad. Somos los primeros que deberíamos caer de rodillas. En la Biblia, en varios pasajes de los profetas del Antiguo Testamento, cuando Dios habla de hacerle juicio al mundo, Dios dice: griten de dolor ministros, caigan de rodillas delante del altar. Hay una parte que dice: aúllen de dolor ustedes, ministros. En otras palabras, nosotros, los creyentes, deberíamos de estar teniendo este tipo de revelaciones cada día, y cada día diciendo: Señor, ten misericordia. Yo te puedo hablar de muchas ocasiones. Ahí en San Salvador, en el centro de la ciudad de San Salvador, hay un edificio de 3 pisos donde está la iglesia que teníamos antes. Yo estuve muchas veces en la tercer planta, en el tercer piso, a las 2 de la mañana, mirando por las ventanas. A lo lejos se veía toda la ciudad de San Salvador. Y eran las 2 o 3 de la mañana. Y yo estaba derramando mi alma y diciéndole: Señor, ten misericordia del Salvador, Señor. Ten misericordia de esta gente, Señor. Ten misericordia de los pandilleros. Ten misericordia de los asesinos. Ten misericordia de todo el pueblo. Ten misericordia de los cristianos que se están durmiendo. Muchas veces derramé mi alma ahí. Para los de la Ciudad de México que me están mirando en estos momentos, cuántas veces estuve allá por el lugar que se le llama Caminito de Contreras, allá para arriba, una montaña. Allá estaba, en un lugar que me hospedaron allá, y se veía toda la Ciudad de México. Desde aquella colina alta se veía toda la Ciudad de México. Y allá me pasaba horas y horas llorándole a Dios por mi Ciudad de México. ¿Y por cuántos lugares he llorado? Y por eso te digo, mi hermano, mi hermana, ojalá que en espíritu puedas ver los cañones de Dios apuntando, ya no a tu ciudad, ya no a tu país, a este mundo, porque el pecado de este mundo
ha llegado a la presencia de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Voy a buscarte algo aquí en Génesis capítulo 18 y en el versículo 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué es que Dios estaba apuntando sus cañones hacia Sodoma y Gomorra? ¿Por qué es que se le había acabado el tiempo de vida a Sodoma y a Gomorra? ¿Por qué es que Dios iba a destruir a todos los habitantes de aquellas ciudades? Mira lo que dice aquí. Génesis capítulo 18, verso 20. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora. Mira qué tremendo. El clamor del pecado, el clamor de la maldad llegó al trono de Dios. Te pregunto y contéstame: ¿cómo está la maldad en estos días? ¿Cómo está la maldad? Apenas hace un rato, me hablaron de la ciudad de Los Ángeles y me dijeron: hermano Rodríguez, uno de los hermanos de la iglesia, el hermano Tomás, acaba de ser apuñalado ahí en el centro de Los Ángeles y está muy grave. Por ahí vino un pandillero pensando que tenía dinero y primero le cortó el cuello por ahí y después le quitó lo que traía. Y de un momento a otro ya el hombre ya está debatiéndose entre la vida y la muerte. Y no me vas a decir, hermano, hermana, que tú estás seguro. No me vas a decir que no estamos expuestos en estos momentos a abrir la puerta de la casa para salir y apenas saliendo y te matan ahí por quitarte algo. ¿Cuántos hombres y mujeres que van llegando a su casa en su vehículo están abriendo la puerta de la cochera? Y abriendo la puerta de la cochera llegan los ladrones y ahí le roban, ahí se meten y le roban o los matan. Todo eso está sucediendo en estos días. Todo eso está sucediendo. Y dice aquí la palabra de Dios que los cañones de Dios se enfocaron como aquel tanque de guerra que, como te digo, de pronto lo ves que aparece en una colina y tiene los cañones para cualquier lado, pero de pronto sabe que tiene un objetivo a donde va a lanzar su disparo. Y tú ves aquella plataforma que está en la parte superior del tanque, que es giratoria, y de pronto se mueve y se enfoca hacia el blanco, hacia donde va a disparar. Y así también los cañones de Dios ya están enfocados. Óyeme bien, entiende la palabra de Dios. Aquí dice la palabra de Dios en el versículo 20. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Escucha bien. Subía un clamor hacia Dios. Tanta fue la persistencia de ese clamor que obligó a Dios a enfocar sus cañones hacia Sodoma y Gomorra. Y tú todavía piensas que nosotros estamos libres con lo que está sucediendo en esta ciudad donde yo vivo.
en estas ciudades alrededor. Ya no hay lugar que esté en paz, ya donde quiera hay tanta maldad, tantos asesinatos, tantas cosas, que ya no hay duda que los cañones de Dios están enfocados solo para que todo esto se acabe. Para los que no habían escuchado, este día 1 de enero, después de las 10 de la noche, yo les digo, normalmente yo no estudio la Biblia a las 10 de la noche. Por lo regular es más fácil que a las 10 de la noche esté descansando un rato en mi cama. Pero de la 1 en adelante es mi hora de levantarme, a hablar con Dios, a leer la Biblia, a meditar en su palabra y en Él. Y este día 1 de enero sentí de Dios que tenía que tomar un tiempo para Él. Y a eso de las 10 de la noche empecé a leer la Biblia, y no había pasado ni media hora de estar empezando a leer la Biblia cuando empecé a escuchar una voz que a lo lejos se escuchaba decir algo. Y pensé que sería en la calle, pensé que sería para el otro lado de mi casa. Y poco a poco aquella voz se fue aclarando y haciendo más fuerte, hasta que me quedé asombrado porque aquella voz decía: ya no hay más tiempo. Y se repetía, como que venía y la escuchaba fuerte y se iba alejando: ya no hay más tiempo. Y se oía muy lejos y de pronto volvía otra vez: ya no hay más tiempo, hasta escucharla lo más fuerte que podía. Y comencé a temblar y comencé a llorar, y uno no sabe qué hacer cuando Dios comienza a hablar, porque no sabe si en ese momento algo va a suceder. Y yo empecé a decirle: Señor, ten misericordia. Señor, danos una oportunidad más. Seguramente que habremos algunos que estamos preparados, pero aún hay muchos cristianos que están despreocupados, que están perdiendo su tiempo. Señor, danos ese respaldo tuyo, Señor, para que hablemos y para que nos crean, para que se enciendan en ese deseo de buscarte. Y ahí estuve, y pasaron los minutos y pasaron las horas, y me dieron las 5 de la mañana, y seguía la voz del Señor. Hermano, hermana, el Señor me dijo: hasta el día 31 de diciembre, todas las cosas tenían un orden. Del día 1 de enero del año 2021, todas las cosas serán en otro orden. Y si tú me dices: hermano Rodríguez, explíqueme más, yo no sé, yo apenas entiendo lo primero que me dijo el Señor: ya no hay más tiempo. Posiblemente tú me digas: a ver, ¿qué pasó? Eso le dijo el día 1, no ha pasado nada. Cuando Dios dice algo, uno debe escuchar. Y si un instante después que entendí aquellas palabras todavía estoy vivo, le doy gracias a Dios. Y Dios me ha ido hablando poco a poco. Cuando Dios habla, tú no puedes preguntarle. Yo he escuchado a muchos predicadores que dicen: Dios me habló y yo discutí con Dios y luché contra Dios. Mentirosos, así no se trata con Dios. Cuando Dios habla, lo mucho que puedes hacer es temblar y respirar profundo, como que te vas a morir.
Bien decía el profeta Isaías en Isaías 6, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios y viviendo entre un pueblo también de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando verdaderamente Dios te habla, tú sientes que te mueres. Tú sientes que se te va la vida. Yo solamente escuchaba aquello. Y he estado viviendo cada minuto desde entonces. Y yo le digo, Señor, tú nada más dime. Estoy aquí para escuchar y para obedecer. Y me han venido varias cosas. Otra vez escucho aquella voz, ya no hay más tiempo. Y mientras que no nos desaparecemos de aquí, después de esas palabras, le digo, Señor, ya no hay más tiempo para que lo perdamos los pastores, los predicadores. No sé si me entiendes, hermano. Por eso les digo a los pastores de nuestro ministerio, que están en Estados Unidos, en México, Guatemala, en Honduras, El Salvador, están en Nicaragua, están también en Argentina. Yo les digo, hermanos, hermanas, ya no hay tiempo. Oiga bien, ya no hay tiempo para que usted lo esté perdiendo. Ya no hay tiempo. Ahí les va para todos los pastores y ministros de nuestro ministerio. Ya no hay más tiempo para que usted siga creyendo que solo a Rafael Rodríguez le habla Dios. Eso no es de Dios, no está correcto. Dios quiere hablar contigo, Marquitos Ortiz, directamente. Dios quiere hablar contigo, Héctor Linares del Salvador. Dios quiere hablar contigo, Juanito Rodríguez en Perú. Dios quiere hablar contigo, quien quiera que seas de este ministerio. Y no vayas a cometer el error de decir, yo quisiera que Dios me usara como Rafael Rodríguez. No, jamás te va a usar como Rafael Rodríguez. Ponte en las manos de Dios y Dios te va a usar como Francisco Martínez. Dios te va a usar como Roberto Cuellar. Nunca, nunca quieras que Dios te meta en el zapato de Rafael Rodríguez. No. Como quisiera un día poder ver a alguien del cual pudiera decir de qué manera se entregó este hermano a Dios. Como quisiera poder ver a hombres llenos de Dios, aunque yo me viera ya como que no hice nada. Pero me da tristeza a veces cuando están dependiendo de los méritos que pueda haber tenido Rafael Rodríguez. Andes comiendo del plato donde comió otro. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Cristo mora en ti. Cristo quiere vivir la vida de Él en ti. Dios no hace copias. Dios hace originales. Sé original. Si antes no te habías dejado usar o no habías sido usado, este es el momento cuando Dios te puede usar grandemente. Te lo aseguro, te lo digo de parte de Dios, te lo digo como palabra de Dios. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque estamos en un momento muy especial, cuando Dios necesita usar instrumentos de una manera muy especial.